Pero entonces recalco esta información que es importante. Estaban diagramadas, estaban configuradas estas dos inteligencias artificiales para dialogar en este idioma cuando detectaran justamente que eran bots. Tenemos la palabra de alguien que sabe más que nosotros, David, para entender este fenómeno. No deja de ser un fenómeno, no deja de sorprendernos y de asustarnos un poco porque decimos hasta dónde, ¿no? Hasta dónde la inteligencia artificial puede tener su propia autonomía, su propio idioma. Vamos a charlar con Lisandro Santos, que es especialista en inteligencia artificial, para que nos aclare un poco esta cuestión. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ahí estamos compartiendo las imágenes de este estudio, de esta prueba que se hizo, y decíamos cómo de un momento para el otro comienzan a hablar en un idioma totalmente imperceptible, es perceptible al oído, pero no es descifrable por el ser humano. ¿Por qué pasó esto? Qué preocupante, porque la realidad es que en las redes sociales saltaron todas las alarmas, todos pensando que venía el nuevo Terminator, que era el fin de la humanidad, porque dijeron, che, a partir de ahora nos ocultan información. Pero como vos mencionaste muy bien, lo fundamental acá es el contexto. Esto es el Cyberlink, es un proyecto que nace dentro de una hackathon de Eleven Labs, que es uno de los proveedores más importantes hoy en día del tema de audios, ¿sí? De la parte de voice con inteligencia artificial. Duplican voces, pueden recrear voces, se utiliza mucho para YouTube, por ejemplo, esa plataforma. Entonces hacen ciertos desafíos, que son estas hackathon, donde van personas, arman proyectos, y uno de estos proyectos fue Cyberlink, que justamente lo que trabaja es una especie de protocolo que se llama GigiWave. Este protocolo lo único que hace es convertir las frases que utilizamos los humanos en tonos de audio que están modulados, para de forma estructurada llevar directamente el mensaje. Si lo ponemos de otra forma, imagínate que nosotros, en vez de usar WhatsApp para comunicarnos, estemos haciendo señales de humo. No tiene sentido. La realidad es que la máquina está fingiendo hablar con un humano en lenguaje natural, porque la máquina no habla lenguaje natural. Claro. Son programas, ¿sí? Están programadas. Entonces, este uso de estos protocolos, que están incluso trabajándose muy fuerte a nivel internacional con muchos estándares, porque también surge una preocupación. Che, si ahora hacemos que la máquina entre ellas hablen su propio idioma, ¿significa que no vamos a entender lo que dicen? ¿Nos tenemos que preocupar? Bueno, claro, esto... Sí. Sí, no, perdón, Lisandro, la preocupación, digo, también tiene que ver con... Ya sabemos que existe una inteligencia per se basada en algoritmos y en toda esta red compleja de, entre comillas, saber o conocimiento que lo tienen las máquinas, que más allá del idioma en el que se comuniquen, puedan planificar más allá de las directivas que los humanos les demos, ¿no? Creo que ese es el temor principal hoy que nos genera la inteligencia artificial. Mirá, hay muchos, hoy en día se puede buscar en internet, hay un montón de veces donde se dice que la inteligencia artificial quiso tomar el control o quiso algo malo. Incluso hay un ejemplo de una vez que en teoría una inteligencia artificial desobedeció las órdenes de un militar y dio vuelta a un dron y como que lo estrelló contra él en un entorno de pruebas. Pero todas las veces que ha pasado algo malo son veces en las que fueron experimentos forzados. Nunca pasó todavía algo en donde la inteligencia artificial, de forma natural, sin en un entorno de pruebas, se haya hecho algo que nos... ¿Y Lisandro, vos crees que puede pasar o no? Porque yo soy de los que siguen... Perdón, te saludo, David Cablín es mi nombre. No, y te consulto, porque soy de los que creen que finalmente siempre el poder del enchufe o el desenchufe de la máquina es nuestro, es del ser humano. Ahora, ¿vos crees que en algún momento... Porque una cosa es la dependencia que tengamos de la inteligencia artificial, que claramente nos vamos a volver dependientes de ello, como nos hemos vuelto dependientes de un montón de cuestiones. No cocinamos sin microondas y un montón de cosas, por decir algún ejemplo. Pero digo, y otra cosa es ser rehenes. Mirá, ahí hay un punto muy importante que justamente lo que pensás vos, lo piensan todos. Hay gobiernos hoy en día, instituciones y personas que están trabajando justamente en toda esta parte, que es las protecciones, ¿no? Las medidas de seguridad. Y en eso quiero hacer un punto muy importante, porque tenemos que hoy en día al menos estar tranquilos. Porque así como los aviones tienen varias redundancias ante un incidente, hoy en día hay varios organismos que están incitando a que estos protocolos, estas plataformas, estas empresas tengan diferentes mecanismos de parado, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que se conoce como el red button, que cuando algo está mal o se está saliendo de control, automáticamente es un botón digital, no es un botón físico, interviene ese botón para hacer que la inteligencia artificial de alguna manera no se apaga, pero pasa como un entorno virtual simulado donde ella piensa que sigue haciendo sus cosas, pero en verdad ya no está
en el entorno real de ejecución. Y así como eso hay varios mecanismos que lo que permiten es que ante una incidencia o algo raro, una persona, un programador o quien fuese pueda intervenir y pueda parar lo que esté haciendo. Ahora, te cuento algo más que me parece muy interesante, que es que este tema de estos protocolos son muy buenos para la comunicación entre los sistemas porque se viene la red 6G dentro de poco y esa red 6G está preparada justamente, la están preparando para que pueda interpretar estos mensajes y codificarlos de forma práctica, porque vamos a vivir en una realidad donde cada vez vamos a estar más con robots, con máquinas, con inteligencia artificial, entonces tienen que diseñar estos protocolos para que se comuniquen de forma efectiva más rápida. Y acá te dejo un tema muy importante y vital, que es que el hecho de que no hable con lenguaje natural y que utilice estos tonos de audios es muy bueno porque hace ahorrar toneladas de CO2, ¿sí? Que se evita que se tiren al ambiente. Este es un tema que vino también muy mediático últimamente con que cuánto contamina la inteligencia artificial, cuánto daño nos hace en el medio ambiente. Bueno, sí. Esta es una forma en donde, por un lado, las empresas reducen costos al hacer que no hable con lenguaje natural y por otro lado también reducen mucho el uso de la GPU, ¿sí? Casi en de un 50 a un 90%. Entonces es una forma de ahorrar y de ahorrar tiempo. Sí, un dato importante porque también creo que se nos instala este temor del que hablábamos. Para los seres humanos que siempre lo controlamos todo, todas las especies, cosa que filosóficamente podemos debatir si está bien o mal, si es correcto o no, pero de pronto sentir que algo creado por el ser humano pueda dominarnos a las sociedades y a la humanidad todo el día de mañana resulta un poco escalofriante. Pero nos has aclarado muchas dudas, Elisandro. Te quería preguntar en torno a esta red 6G que vos mencionás, que se viene hablando también. ¿Se estima para cuándo se va a implementar en el mundo y qué características tiene o qué cambiaría en nuestro día a día? Sinceramente, no he visto todavía que haya una fecha oficial de publicación. Lo que sí he visto que lo que va a cambiar mucho es esto que tiene que ver más que nada con lo que se conoce como Web 3. Es en donde ya las máquinas y las plataformas empiezan a interactuar de forma directa. Entonces, lo que busca justamente la red 6G, además de obviamente tener más velocidad, más capacidad de procesamiento de datos y lo habitual que en el avance de cada red va pasando, es este hecho de que pueda agarrar y manejar un lenguaje particular, un protocolo estandarizado a nivel internacional para que las máquinas se comuniquen de forma mucho más rápida, mucho más efectiva y en mucho menor tiempo, que ese va a ser un tema crítico el día de mañana. Entonces, ese es uno de los puntos más fuertes que hay. Incluso el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es una institución enorme a nivel internacional que tiene más de 480.000 personas adentro trabajando, están trabajando en diferentes estándares como el P2863, ¿sí? Que trabaja mucho en esta parte de la seguridad, la transparencia, la gobernanza, la inteligencia artificial, y también hay estos sistemas, ¿no? Para que se puedan comunicar de forma efectiva, estandarizada y sin riesgo, porque el humano todo el tiempo va a poder entender o traducir qué es lo que está diciendo la máquina. Bueno, y con este dato importante de cuidar el medio ambiente, ¿no? Dentro del negocio que seguramente es gigantesco a nivel internacional. Bueno, Elisandro, muchísimas gracias por aclarar estas dudas, porque se había generado, creo, por los titulares y por la forma en que se contó este diálogo entre dos inteligencias artificiales, dudas, asombro y mucha incertidumbre también. No hay nada que temer por ahora. Por ahora nada que temer, estamos tranquilos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Un placer, hasta luego.